Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas tardes, profe. Gisela Ortiz, para Tigo Sports. Bueno, obviamente este no es el resultado esperado, pero por lo menos que es, profe, que pasa esta derrota teniendo en cuenta también la propuesta de Trinidense e incluso con cambios más ofensivos en la segunda parte del partido. Bueno, buenas noches. Pero la verdad que yo creo que fue un partido duro, donde los jugadores dejaron todo. Por ahí no estuvimos igual en la mejor versión a la hora de tener la pelota o acertar los pases. En el primer tiempo tuvimos mucho desgaste detrás de la pelota, donde Libertad encontraba los espacios, generaron ocasiones de gol y bueno, después en el segundo tiempo yo creo que optamos por un bloque más bajo donde controlamos mejor de por ahí en el transcurso del partido. Tuvimos pequeñas ocasiones que nos faltó decidir mejor, porque sabíamos que iba a ser un partido así, sabemos lo que es Libertad. Pero bueno, yo creo que dejamos todo, ¿verdad? No tengo nada que reclamarle a los jugadores y así como cuando ganamos, hoy vamos a absorber esta derrota y desde mañana ya arrancamos nuevamente para lo que va a ser el partido del sábado. Buenas noches, profesor, aquí en el fondo Rubén Sosa para Universo 970. Me llamó mucho la atención la presencia de Tomás Rayo como lateral por derecha esta noche. ¿Cuál fue la indicación para poner para cumplir esa función, teniendo en cuenta que estaba David Villar, por ejemplo, en el banco, como para cubrir ese sector? No, creímos que, Tommy ya jugó de lateral muchas veces con nosotros, ¿verdad? Amistoso, no desconoce el puesto y queríamos tener a alguien con oxígeno también para salir, ¿verdad? Porque si por ahí metíamos David, Tommy ya estaba un poco desgastado, ¿verdad? Entonces también con la amarilla de Baru, que en principio pensamos, cambiar puesto por puesto, pero cuando le sacó la amarilla a Baru, cambiamos Baru por Nico, ¿verdad? Entonces tratamos de poder sostener y también poder tener esos jugadores ofensivos que nos puedan generar, ¿verdad? Pero igual yo creo que Tommy hizo bien ahí de lateral, o sea, por el segundo tiempo especialmente creo que se controló mejor, ¿verdad? En el primer tiempo por ahí hubieron más espacios, donde Libertad encontraba esos espacios y sabíamos que los laterales lastimaban mucho, ¿verdad? Con los pases de Pache a espalda. Tratamos de bloquear eso, pero al final casi ya viene el gol de Libertad lastimosamente. Profesor Germán Tigre para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Vimos hoy la inclusión de Gamarra como abierto por izquierda en lugar de Tobías Morillo. ¿Qué considera usted que le dio de diferente él en su ingreso como titular a comparación de Morillo, a quien luego usted después introdujo en el segundo tiempo? Y otra consulta, si es que usted tiene alguna opinión sobre el arbitraje, lo vimos muy activo protestando al cuarto árbitro, sus jugadores también, por ejemplo, Chiquito Jiménez se fue expulsado ya posterior al pitazo final. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Bueno, lo de Junior en principio también es por el reglamento, ¿verdad? Que tenemos que sumar los minutos. Por ahí, por no tener tanto la pelota, como él es más ofensivo, le costó bastante, ¿verdad? Correr detrás de la pelota. Intentó, pero no fue gravitante en lo que normalmente él nos puede dar, ¿verdad? Y lo de Mori también, optamos por él porque Mori tuvo un golpe en la semana, no entrenó casi 3 días, después tuvo con un cuadro gripal. Y entonces optamos por darle ese descanso a Mori, pero sí para tenerla en el banco, ¿verdad? Mori sabemos lo que nos da y a veces tenemos que tocar el equipo por el reglamento y los minutos también que tenemos que sumar. Y lo del refre, yo creo que Libertad ganó bien primero, ¿verdad? Creo que jugó un partido bastante correcto. Nosotros también con nuestra arma intentamos. Pero lo del refre yo creo que más bien, ahí como estábamos hablando en el banco, Chiquito nos comentó cómo le trató el refre. Y yo creo que hace un tiempo ya dije, ¿verdad? Que los refres por ahí hay algunos que no saben manejar o no saben conversar, ¿verdad? Porque siempre son desafiantes. Eso es algo para mejorar, ¿verdad? Porque sí que estamos todos a mí. La verdad, a veces también nosotros podemos desubicarnos, pero especialmente este refre que arbitró y cuidadoso también, por ahí en la forma de que te hablan, en la forma que el cuarto está para hablar con nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces no nos hacen caso o nos tratan mal también, ¿verdad? Esa es la realidad, que es lo que comentó Chiquito, ¿verdad? Que le dijo que ya está todo duro, que no sé qué cosa, que es algo que yo no puedo afirmar, pero sí es cierto, deja mucho que desear, ¿verdad? Que es algo que tenemos que mejorar en la educación de los refs, ¿verdad? Siempre rescato el partido de Sudamericana que corrimos con Olimpia.
que nos hablaba bastante bien el refre, donde vos, cuando alguien te habla bien, vos no vas a reaccionar de esa forma, o por lo menos vas a asumir si es que cometés el error de pasar esa línea. Es algo para mejorar el tema de cómo se expresan los refres ante los jugadores con nosotros mismos, y lo mismo nosotros, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Radio 1 de Marzo, Deportes Total, estamos en vivo. ¿Qué puede corregir del partido de hoy, profe? ¿Qué cree que usted faltó al equipo? No, yo creo que siempre hay cosas por corregir, hasta cuando ganamos, ¿verdad? Yo creo que hoy por ahí no hicimos bien las presiones, especialmente en el primer tiempo, donde generábamos el espacio, donde por ahí, bueno, lo que venían jugando ya lo estaban entendiendo bastante bien, y por las características de los jugadores también, ¿verdad? Porque Junior es por ahí más ofensivo y Mori es un jugador que te ayuda bastante en ese equilibrio del medio, ¿verdad? De por ahí, bueno, lo que vi hoy que normalmente teníamos era en la precisión de los pases, ¿verdad? Por ahí un Marcelino hoy no entró tan certero, ¿verdad? Porque tuvo ocasiones donde normalmente es la virtud de él, ¿verdad? Lo mismo de Abreu, ¿verdad? Pero yo creo que se hizo un desgaste sin pelota donde el equipo sintió después, ¿verdad? Porque cuando recuperábamos la pelota de por ahí se veía un trinidense que no ocupaba los espacios, que no atacaba línea, que es lo que tenemos que mejorar otra vez, ¿verdad? Volver a lo que veníamos haciendo y levantarnos lo antes posible, ¿verdad? Sabemos que así como cuando ganamos no nos creíamos los mejores, ahora que perdimos, bueno, olvidarnos de eso lo más rápido posible y corregir y tratar de ganar el sábado de los Calantes Nacional. Profe, acá Tony Rodríguez de la tribu Super Deport. Preguntarte primero lo de la salida de Luis de la Cruz. Si él te pidió cambio porque estaba jugando bien hasta ese momento, no sé por qué ha sido ese cambio. Y segundo, la otra pregunta, hablaste de que el segundo tiempo más o menos más cauteloso fue tu planteamiento para tratar de cortar los circuitos que tenía Libertad en el arranque de la segunda parte. ¿Finalmente considera que es justo este resultado o se mereció un poco más? No, yo creo que es justo, ¿verdad? Libertad hizo los goles, Libertad tuvo muchas ocasiones donde Mati también salvó varias ocasiones. Sí, de por ahí, por la forma que ya se dio el segundo tiempo, faltaba poco, podíamos llevar ese un punto, ¿verdad? Que iba a ser muy importante, ¿verdad? No perder y bueno, seguir en la punta y mantener esa distancia con Libertad. Y lo de Beto y Gauto, bueno, son por los desgastes, ¿verdad? Queríamos refrescar un poco en el primer tiempo, corrimos muchísimo detrás de la pelota, casi a los 30, por ahí empezamos nosotros del primer tiempo a acertar cuando vino el gol, ¿verdad? Pero hicieron un desgaste muy grande, ¿verdad? Y uno muchas veces busca refrescar, veníamos haciendo luego eso, ¿verdad? Hacia los 60, 70 minutos más o menos tratar de refrescar el medio y más hoy porque, como lo decía en el primer tiempo, yo creo que se hizo mucho desgaste detrás de la pelota, ¿verdad? Que un equipo cuando corre detrás de la pelota es lo que pasó hoy, por ahí cuando recupera nos costó un poquitito acertar o estar con aire o posicionarnos un poquito más alto. Y bueno, tratamos de darle ese aire fresco y bueno, a veces ingresan de una forma, otras no, ¿verdad? Por el cansancio del equipo en sí también, ¿verdad? Porque no es fácil ingresar de la forma que estábamos en el partido porque estábamos más abajo, como decís, y necesitábamos ese cambio de ritmo para adelante, ocupar un poquito de espacio porque así como Libertad se posicionaba muy alto, generaba también mucho espacio, ¿verdad? Entonces son momentos del partido que bueno, uno busca refrescar. Profe, ¿cómo le va? Estamos en vivo para la Rock and Pop, Grupo Ñandutí. Te quiero consultar por esos primeros 25 minutos, profe, donde parecía mareado el equipo, no te gustaba algo, indicabas algo a la banca de expectativa, como que algo no te terminaba de cerrar, querías corregir y termina cayendo el gol de Libertad. No, y bueno, veíamos que por ahí la Libertad estaba rompiendo nuestras presiones entre líneas, ¿verdad? Con Mansur y eso a espalda de nuestro volante. Veníamos trabajando de una forma donde por ahí el extremo tenía que cerrar el medio y por características mismo por ahí le costó un poquito más a Junior, ¿verdad? Que ese lado Libertad nos encontraban los espacios porque no nos decidíamos si Sergio agarraba a Alan o Franco, ¿verdad? Que en un momento dado los dos fueron para afuera y recibió Franco adentro, ¿verdad? Entonces queríamos corregir eso. Y a veces como circunstancia del partido por ahí es lo que dijimos en el segundo tiempo, para tratar de bajar un poco más la línea donde Libertad no encuentra en ese espacio entre líneas. Yo creo que salió bien, Libertad por ahí en el segundo tiempo no tuvo esos espacios, esa circulación, sí tuvo un poquito más la tendencia y por ahí nosotros nos faltó
ese desdoble, ¿verdad? Que normalmente uno cuando encuentra esos espacios tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí estuvo el partido, casi en el segundo tiempo tuvo uno, ¿verdad? Que tapó Mati en una pared donde nos cortamos, el otro que fue Usai, ¿verdad? Que terminó anulando el gol, pero después de eso yo creo que en el primer tiempo Libertad por ahí tuvo más ocasiones o nos generó más a nosotros, o nos agarró más mal parado, ¿verdad? Entonces buscamos eso, bueno, a veces sale, otras no, rescatar el esfuerzo del plantel y ahora a levantarnos lo antes posible. Profe, acá Tiago Báez para LVP Sport. ¿Esta derrota preocupa pensando en la pelea de arriba o simplemente es un tropiezo? No, un tropiezo. La verdad que bueno, queríamos seguir en la punta, por eso dije hace rato que un empate por ahí, por la forma que se dio el partido, iba a ser un punto de oro para nosotros. Íbamos a sostener la diferencia con Libertad, íbamos a estar punteros con 2 de mayo. Y son esos partidos por ahí que no siempre vas a ser protagonista, no siempre vas a jugar bien, pero tenés que sacar los resultados, ¿verdad? Lastimosamente se nos escapó al final, eso sí es doloroso. Pero bueno, ahora ya desde mañana tratar de levantarnos, trabajar ya, así como hablé con los jugadores recién, hicieron un gran esfuerzo. Ahora nos queda absorber esta noche la derrota y ya desde mañana pensar en lo que va a ser el partido del sábado. Profe, aquí Oscar Cara para Vibra Positiva. Buenas noches, profe. Preguntarte por cómo afrontar los partidos que se vienen con los equipos de mitad de tabla para arriba, que uno ve en la previa, como fue el caso del día de hoy, justamente, de qué hacer con el plantel justamente para afrontar este tipo de desafíos que hoy lastimosamente no se dio para su equipo. No, y trabajar de la misma forma. Nosotros tratamos de potenciar y corregir lo que tengamos que corregir, ¿verdad? Por ahí hoy no estuvimos en la mejor versión, ¿verdad? Pero es normal, ellos son seres humanos, el rival también juega, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de preocuparnos en volver lo antes posible a la victoria, pero no desesperarnos por la derrota. Venimos haciendo bien las cosas, venimos trabajando bien, corregir esos pequeños detalles y bueno, contra el Nacional tratar ya de ganar nuevamente. Nosotros tenemos que preocuparnos en lo que por ahí hoy cometimos errores, corregir eso y lo antes posible que Trinidense vuelva a la victoria para poder posicionarse de arriba y no